Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa en vivo, Encuentro con la Palabra de Dios, con tu hermano y servidor Donato Huesa. En nuestras transmisiones tendremos saludos, temas de apologética, cantos, reflexiones y mucho más. Transmitiendo desde Franklin, Indiana, a través de Radio Apóstol New Jersey, para todo el mundo. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos hermanos? ¡Feliz viernes! Hoy, mayo 22 de mayo, nos encontramos aquí transmitiendo en vivo por www Radio Apóstol New Jersey y también por nuestra página de internet, más bien por nuestra página de Facebook, Radio Apóstol. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Estamos muy felices, estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes estos próximos 40 minutos. Pues vamos a ver el tema de la continuación del tema de el catequista, un profeta. Recordando hace un par de semanas que estuvimos comentando el libro de nuestro fundador Amatuli Valente, Flaviano Amatuli Valente, este libro de Evangelizar la más noble aventura. Pues vamos a seguirlo comentando, vamos a seguir entendiendo cuál es la misión del catequista. Y cuando hablamos de catequista, no solamente nos referimos al que da las charlas allá dentro de la iglesia, dentro del templo, ¿verdad? No nos referimos solamente a él, sino a todos aquellos que de una u otra forma somos misioneros, somos evangelizadores, ¿verdad? La palabra catequista va más allá de las personas que dentro de nuestros templos están preparando a los jóvenes para su confirmación, a los niños para su primera comunión, dando, ¿verdad? Las charlas para recibir el bautismo, ¿verdad? La palabra catequista va más allá. En este caso nos referimos a todos aquellos que fungen como misioneros, como evangelizadores. Recuerda, querido hermano, querida hermana, que todo bautizado está llamado a proclamar la palabra de Dios, y por medio de la confirmación estamos obligados, dice así, estamos más obligados a llevar la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy tu hermano y servidor Donato Huesca. Estoy muy feliz porque estamos compartiendo. El tema de hoy se llama la misión. ¿La misión a quién? A un pueblo rebelde. Esa es la segunda parte de la segunda parte de este libro que estamos comentando, que se llama Evangelizar la más noble aventura, de nuestro fundador Flaviano Amatuli Valente. Pues vamos a continuar. Entonces decíamos que el tema se llama la misión, un pueblo rebelde. Recordando un poquito de lo que se habló hace 2 semanas, decíamos que el catequista es un profeta. El catequista es un profeta. De eso se habló hace 2 semanas, sacado ese comentario de aquí de este libro, el cual ya se los mostré, ¿verdad? Un catequista es un profeta. Y para ser un profeta, primeramente tienes que ser
llamado. Tiene que ser un llamado de Dios. Enseguida de que eres llamado, tienes que tener ese encuentro con Dios, esa experiencia con Dios. Y que aunque has tenido esa experiencia con Dios, vas a tener debilidades, vas a tener problemas, claro que sí, pero a la misma vez nos invita el mismo Dios a confiar en Él, a confiar plenamente en Él. Que aunque muchas veces como evangelizadores no vemos lo que quisiéramos ver, los frutos que quisiéramos ver, nos desanimamos, pero el Señor nos dice, confía en mí. Bueno, pues hoy, eso fue lo que habíamos hecho hace 2 semanas. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del tema este. Arriba en el video se va a poner el enlace del otro tema del cual estoy hablando, ¿verdad? Para que si te interesa este tema y te gustaría ver lo que se habló hace 2 semanas, pues tú lo veas. Bueno, pues voy a empezar. Voy a utilizar obviamente la Biblia, como debe de ser, pero no sin antes voy a hacer una breve oración pidiendo al Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios, que mande un rayo de su luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de gracias, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, su dulce refrigerio, descanso en la fatiga, brisa en el hastio, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Y a nuestra Madre Santísima le pedimos que nos ayude, a mí, que me ayude a dar el mensaje que debo dar, y que a los escuchen les dé un oído de discípulos, para que a semejanza a Mamita María, que decía en el Evangelio que todo lo que miraba lo guardaba en su corazón, todo lo que escuchaba lo guardaba en su corazón. Así a semejanza a ella, también nosotros, de todo lo que escuchemos, lo meditemos y lo guardemos en nuestro corazón. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, gracias por estar conmigo estos 40 minutos, perdón. Vamos a hablar de la misión a un pueblo rebelde. Para esto vamos a usar la Biblia, vamos a buscar rápidamente Ezequías 2:4. A ver, vamos a leer en abundancia la palabra de Dios, porque queremos Biblia, queremos conocer la Biblia más, queremos empaparnos de la Biblia. Y Ezequías nos habla, es el capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas esta palabra. ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta entre medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como verán,
la misión es difícil. La misión es riesgosa. Dice la palabra de Dios que te envía a ti, catequista, a mí, catequista. Y ya expliqué que cuando hablamos en este momento de catequista, estamos hablando en un término amplio, hablando no solamente de las personas que están dentro del templo, sino los que estamos misionando, aquellos evangelizadores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nos envía aquel que nos llamó, retomando el tema de hace 2 semanas, aquel que nos llamó y que tuvimos un encuentro con él, ahora nos envía. ¿A dónde nos envía? Dice que nos envía a una raza de cabezas duras. Una raza de cabezas duras. Es dura la misión. Es difícil la misión. No cualquiera entra a esto. Porque primeramente tiene que ser un llamado. Y en segunda, tienes que estar bien seguro de que estás siguiendo a Jesús. Y de que estás escuchando a Jesús a través de la oración. Porque le vas a hablar a un pueblo rebelde. Te va a dar las palabras el Señor para que vayas a un pueblo rebelde. Que no quiere escuchar a Dios. Que no quiere vivir conforme a los mandatos de Dios. Y ahí es donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no es fácil hablarle a la gente. Porque tenemos miedo de lo que nos vayan a hacer, de lo que van a decir de nosotros. Y muchas veces preferimos callar a lo que pasa. Para esto yo recuerdo que una vez fui a una comunidad y yo miré ciertas cosas extrañas que pasaban en esa comunidad. Y yo le dije al encargado de esa comunidad, le dije, eso que están haciendo no está bien. Eso es contrario al evangelio. Para mi sorpresa, el líder me dijo, si no quieres tener problemas, cállate. No digas nada. A mí me sorprendió mucho esta persona cuando me dijo esas cosas. Porque dice, es que aquí, así siempre se han hecho las cosas. Es la costumbre del pueblo. No podemos cambiarlos. Déjalos. Pero yo estaba sabiendo que eso está mal. Y me dijo, cállate. En ese momento yo no dije nada. Pero cuando me invitaron la segunda vez a predicar en esa comunidad, ahí tuve que decirle a la gente que era necesario dejar ciertas prácticas que tenían ahí dentro del templo. Más bien era una capillita, para los que saben, una capillita es un lugar de oración. No es un templo, es un lugar de oración en comunidades muy chiquitas, que normalmente el sacerdote no va, nomás las está dirigiendo un laico. Eso lo conocemos por comunidad. Y de vez en cuando va el sacerdote, muy raro, solamente va cuando se hacen las fiestas patronales, una vez al año. De ahí en fuera, pues todo lo lleva un laico. Entonces estaban pasando cosas muy extrañas y yo cuando me volvieron a invitar, tuve que decir algunas cosas. A la gente no le gusta. Pero tenemos que hablar. Esa es la misión del catequista. No solamente anunciar, también hay que
denunciar. Vamos a continuar. Dice entonces que Ezequiel capítulo 2, versículos del 3 al 4 nos dice que te va a mandar a ti y a mí a un pueblo de rebeldes que se rebela contra Dios. Actualmente la gente siempre se ha rebelado, siempre en toda la historia, pero ahora cada día más se rebela contra Dios. Es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Si yo quiero aborto, si no hago aborto. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. El padre no tiene por qué decirme nada. La autoridad la tengo yo. Yo no creo en la Biblia, porque es conveniente para mucha gente no creer en la Biblia, no leer la Biblia. Porque tú al leer la Biblia empiezas a darte cuenta que estás viviendo una vida de pecado. Entonces por eso prefieres no leer la Biblia. Entonces es importante que vayamos entendiendo el rol del catequista. El catequista le va a hablar a un pueblo de cabeza dura, dice Ezequiel. Dice, vamos a ver ahora Jeremías 1:10. Jeremías 1:10 dice: en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás. Perderás y destruirás. Edificarás y plantarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 10, dice que a ti y a mí nos encarga las naciones para dos cosas: para arrancar, para derribar, y para otra cosa, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el profeta tiene dos funciones: de anunciar la salvación y denunciar el pecado. Denunciar el pecado y anunciar la salvación. Por eso nos dice que te encarga los pueblos y que vas a derribar, pero también vas a edificar, que vas a arrancar, pero también vas a plantar. Vas a tener que decirle al pueblo las cosas que están haciendo mal y anunciar la salvación y decirle: pero hay un Dios bueno, Dios te ama. ¿Y saben qué? Ahí está el gran problema de la mayoría de nosotros, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros, los evangelizadores, catequistas, misioneros, nos gusta anunciar la buena nueva. Dios te ama, el querigma, Dios te ama, Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso es fácil. Decirle a la gente que Dios te ama es fácil. Porque la gente, y es bueno decirle eso porque estás anunciando, pero a la vez tienes que denunciar. Y ahí está el problema, porque sabes que si denuncias, te metes en problemas. Si denuncias, te metes en problemas. A la gente no le gusta. Recuerdo para esto también una ocasión, estábamos predicando allá en cierta parte de México, y una señora empezamos a hablar de la palabra de Dios, y estaba hablando de la fornicación y de todo esto, y empezó la prédica a hablar de la fornicación. La señora se enojó y dijo: muchacho, tú eres muy fuerte, hablas muy fuerte. Y yo me acordé de las palabras del padre Matuli. Dice: padre Matuli, no hablo fuerte, soy clarito y derechito. No habla fuerte, es clarito y derechito. No se anda por las ramas. Me acordé y dije: así. ¿Y sabe qué? Esas son palabras
lo que estamos hablando es palabra de Dios, no es palabra mía. Si usted dijera, es que tú nomás estás hablando, yo lo estoy sacando de aquí, de la Biblia. Obviamente después me enteré el por qué tanto fue su molestia. ¿Pero por qué? Entonces, ahí viene que tenemos que anunciar la salvación, pero tenemos que denunciar el pecado. Denuncia, denuncia y anuncia. Porque todos nos gusta que nos apapachen. ¡Ay, qué bonito predicó mi hermano! ¡Felicidades! Porque le dio usted el amor a Dios, de Dios, el querigma. Dios te ama, Dios te perdona, Dios es bueno y todos te apapachan y te aplauden. Pero cuando tú tienes que denunciar, la gente no le gusta y se para. Y cuando vuelves a regresar a esa comunidad, dicen, ¿quién va a venir? ¿Quién nos va a visitar? Fulano de tal. Y dice, no, yo ahí ya no voy porque ese hombre, esa mujer, habla muy fuerte. Es muy directo. La gente no le gusta. Pero tenemos que anunciar y denunciar. No, ese es el verdadero catequista que está llamado por Dios. Anunciar y denunciar. No podemos solamente anunciar la salvación sin denunciar el pecado. No, Señor. Tenemos que hacer las dos cosas. Porque dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 4. Escuchen las quejas de Yahvé. Crié hijos hasta ser los hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me entiende. Oiga, hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos, han abandonado a Yahvé, han despreciado el Santo de Israel. Hay pecado, hermano. Cásate, hermano. Cásate, ¿qué esperas? No vayas a decirme como muchos. Ya llevan 20, 30, 40 años de casado y ya está sin dentadura. Y todavía dicen que la están pensando. ¿Qué es lo que piensas? ¡Ya cásate! Es difícil decir esto, pero se tiene que decir. No vayas a decir como dijo aquel, es que Señor, pues ya está viejita mi esposa, como le llames, ¿me puedes dar una de 40, dos a 20? ¿Verdad? No, ya cásate, ¿qué estás pensando? Ya eres abuelo. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Después tú no vas a poderle decir a tus hijos que se casen porque te van a decir papá, pero si usted no está casado. Los hijos ven. Los hijos son buenos para echarnos las cosas en la cara. Entonces, tenemos que denunciar. Anunciar y denunciar. No es fácil, claro que no. No es fácil. Porque por eso a veces dice uno, no, ya no voy a decir así, yo no voy a hablar así, porque si no en las comunidades ya no me van a recibir. Si escuchara a San Pablo, ¿qué diría? ¿Acaso a quién quieren complacer? ¿A los hombres o a Dios? Porque si yo complazco a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Preferimos callar para que nos vuelvan a invitar a la comunidad. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Dijo una vez el padre, que descanse, nuestro fundador, Flaviano Matuli Valente, preguntaba, hijos, ¿hay profetas actualmente? Y la respuesta de todos era, no, los profetas pasaron. Y dijo él, sí hay profetas. Pero hay profetas cobardes, que tienen miedo de hablar, de denunciar a lo que le van a hacer. Porque tal vez, si el compadre está viviendo mal, va a decir, es que si le digo algo al compadre se va a enojar, y ya la carnita asada pues ya no va a haber. Mejor, pico de cera. Qué triste, ¿sabes qué? Qué triste, dice él, mejor vete a vender chicles.
porque tenemos que anunciar y denunciar. No solamente podemos hablar de Dios, sino tenemos que hablar de lo que también le molesta a Dios. Entonces dice Isaías, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4, del 2 al 4. El buey no conoce a su dueño y el burro, el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos. Son palabras fuertes, hermano. Eso es verdad. Pero alguien tiene que hacerlo. Me tocó a mí y tal vez te tocó a ti. Eso tú sabrás. Esto es un llamado. Esto no es cualquiera, es trabajo para cualquiera. Es un llamado. Pero si tú sientes ese llamado y tienes ese encuentro con Dios y eres evangelizador, estás obligado a anunciar y denunciar. Entonces, vamos a tener muy bien en claro esto. Vamos a ver rápidamente Ezequías 13:19. Ezequías 13:19. Dice Ezequías 13:19. Por un puñado de cebada o un mendrugo de pan, me descreditan frente a mi pueblo. Hacen que mueran los que no deben morir y dejan con vida a los que no deben vivir. Engañan a mi pueblo y el pueblo hace caso a la mentira. Palabra de Dios. El falso profeta, escúchame bien, el falso profeta es aquel que no denuncia el pecado por miedo, por cobardía, por interés. Ese es el falso profeta. Tiene miedo, porque tal vez hay un interés, porque posiblemente va a decir, si yo hablo estas cosas, ya no me van a volver a invitar a la comunidad. ¿Qué tal si la gente se va? Miedo. Se levanta y me quedo solo. Miedo. Cobardía. Me vayan a golpear. Oiga, hermano, seguir al Señor es de valientes. Seguir al Señor es una decisión que debes tomar y decirle, Señor, yo te sigo, aún a pesar de todas las persecuciones que vendrán. O le dices, Señor, yo prefiero quedarme a rascarme la panza en mi casa. Es una decisión tuya, es una decisión mía. Tú sabrás qué es lo que le dices al Señor. ¿Qué quieres decirle al Señor? ¿Anuncias y denuncias? O mejor nos ponemos a vender chicles. Pues vámonos rápidamente a una pausa comercial y en un momento regresamos.
Ya estamos de regreso a este tu programa Encuentro con la Palabra de Dios. Yo soy tu hermano y servidor Donato Huesca. Estamos con el tema el pueblo rebelde, la misión del pueblo rebelde. Como estábamos mencionando, esto es un llamado. Si sientes ese llamado y te animas, pues bienvenido. Y si no, pues sigamos en lo que estábamos. Vamos a continuar. Dice Jeremías. Cómo me encanta este gran profeta Jeremías. Dice capítulo 15, versículo 11. Jeremías 15:11 dice así: Di, Yahvé, si no te he servido bien, no intercedí por ti, por mis enemigos en el tiempo de la desgracia y de la angustia. Tú bien lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Intercedor. El catequista, el misionero, el evangelizador, también hace la función de intercedor. El catequista, al igual que un profeta, tiene que interceder por el pueblo. No basta con que predique, tiene que orar pidiendo a Dios en favor del pueblo. No solamente hablar y hablar y hablar. Es un momento de que tú escuchas a la gente y vas a pedirle a Dios favores para la gente. No basta predicar. No basta andar de aquí para allá. No. Tenemos, como verdaderos catequistas, interceder. Pedirle a Dios por ciertas personas. Y todos los que andamos en estas cosas no me van a dejar mentir, que cuando tú andas en los caminos del Señor, no falta alguien que se acerca y te pregunta ciertas cosas, te pide una opinión, un consejo. A veces, la mayoría de las veces, me siento incapaz de dar un consejo, porque tengo miedo de aconsejar, porque tal vez el consejo es incorrecto. Y a veces yo digo, mejor voy a pedir por ti, que Dios se encargue de las cosas que tú me estás confiando. Tenemos que pedir por todas las personas del mundo, por todas esas personas que se acercan a nosotros para pedirnos un consejo. Es muy importante. No siempre es hablar, no siempre es predicar, sino también escuchar y pedirle a Dios que ayude a ciertas personas. Ya como por último, Ezequías 22:13 nos habla. Ezequías 22:13 nos habla de algo muy importante. Y espero no se haga realidad en ti y en mí. Porque estoy empezando, no tengo mucho, tengo unos años en esto, en el caminar de Dios. Y ojalá y estas palabras, ¿verdad? Ojalá y estas palabras no se hagan realidad en ti y en mí. Dice, he buscado entre ellos a hombres que construyeran una muralla, se enfrentaran conmigo sobre la almena para impedir que destruyan el país, pero no lo he hallado. Vuelvo a repetir, Ezequías 22:30. Dice el Señor
que ha buscado entre la gente un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo sobre la almena para impedirme que destruya al país, pero no lo he encontrado. No lo he encontrado. No he encontrado y sigue buscando. Sigue buscando a esos catequistas enamorados de Dios para llevar la buena nueva, para anunciar y denunciar, para enseñarles la misericordia de Dios, pero también que algún día el Señor vendrá por segunda vez, pero ahora vendrá como un juez para separar lo bueno de lo malo, los cabritos de los corderos, para denunciar las cosas que pasan en tu pueblo, en tu ciudad, en tu trabajo y en muchos lugares donde tú y yo andamos. ¿Estás decidido? No es una tarea fácil, pero es importante. Es un mandato de Dios. Derribar y edificar. ¿Estás dispuesto? No vaya a ser como lo dijo el maestro Amatuli, pudiendo ser águilas, preferimos ser puerquitos, haciendo énfasis en que pudiendo surcar, pudiendo elevarnos, pudiendo ver más allá, preferimos actuar como el puerquito y nomás mirar para abajo y no denunciar y no decir, para no meterte en problemas. Recuerda que todos nuestros antepasados murieron defendiendo la fe, martirizados porque de verdad defendían la fe. Los tiempos lo ameritan. Tenemos que defender, tenemos que anunciar y también denunciar. Si sientes este llamado, inscríbete al batallón. Como un soldado valiente, inscríbete y dile al general: estoy listo. ¿A dónde vamos? Si no sientes este llamado, es mejor que no lo intentes, porque esto es muy difícil, pero no es imposible, tomado de la mano del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo y no olvides que estos comentarios son sacados del libro Evangelizar, la más noble aventura. Esta y muchas otras ediciones de Apóstoles de la Palabra, su autor original es el padre Flaviano Amatuli Valente. Te mando un fuerte abrazo desde los lejos, deseando que te encuentres bien y esperando que te decidas a servir al Señor. Que pases muy buenas noches. Hasta la próxima. Los defensores de la fe
son grupos que se han formado para fortalecer la fe de todos los bautizados. Católico, a ti te digo que tienes que prepararte, que católicos ignorantes son comida de protestantes. Hay católicos de nombre sin ninguna formación, a ellos hay que preparar, y es su gente